The staff of Juarez Hospital in Mexico City gathered to applaud this patient as he is discharged after recovering from COVID-19. Andrea Bernal, who has been hospitalized for 8 days, will also return home today, but she must follow strict measures of isolation throughout her recovery. El día de hoy me dieron de alta y nada más estoy esperando mis cosas para poder retirarme. Les agradezco mucho toda su atención, son muy atentos, muy amables. She is incredibly grateful to the hard work of the medical staff, as is Silvia, who is a nurse who unfortunately caught COVID-19. Muy atentos, nada más que se siente mucha desesperación, ¿no? De que uno ve tanto, dice en qué momento me voy a deteriorar o es el miedo que da. Many cases like this have been admitted to the Juarez Hospital in Mexico City. Just last month, they treated 900 people with respiratory diseases, admitted 400 people with COVID-19, and discharged 162 patients. Hemos tenido números impresionantes y lo más importante es de que no hemos dejado de brindar la atención. Prácticamente las 24 horas del día hemos estado disponibles, los 7 días de la semana. This is daily routine for doctors, nurses, guards, laboratory assistants, social workers, and all those who work in the hospital fighting the virus that has brought the world to its knees. Yo creo que hay muchos sentimientos encontrados ya en todo el personal. Estamos en una situación de pandemia, en una fase 3 en nuestro país y que desafortunadamente, esto va creciendo el número de pacientes. The hospital made structural changes and has allocated specific areas to treat COVID-19 patients. They are doubling their efforts to increase bed capacity and redistribute work in order to properly attend other emergencies and diseases. Hospital staff also find new ways to communicate with patients' families in order to avoid crowds at the hospital, as well as to calm their despair. However, despite their fearless work, some healthcare workers in Mexico have been discriminated against, threatened, and even attacked. Pedirles a nuestros conciudadanos que entiendan nuestro trabajo. Nosotros no fuimos por la enfermedad llegó a nuestro país y nosotros como equipo de salud o personal de salud somos quienes tenemos que enfrentar esta pandemia porque es parte de nuestra labor. Somos todos parte de un equipo como sociedad, ¿no? Quienes afuera están ayudando a salvar vidas quedándose en casa y quienes adentro estamos ayudando a los que ya están enfermos. Somos una sinergia, ¿no? Y tenemos que sumar más que estar divididos en estos tiempos tan complicados de una crisis sanitaria a nivel mundial. Today we are more deeply grateful than ever to all of you as you work round the clock putting yourselves at risk to fight the ravages of this pandemic.